Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hay tantas cosas que quisiera conversar con ustedes, pero que no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo en uno solo. Pero quisiera compartir hoy lo que ha estado quemando mucho más fuerte en mi corazón, lo que Dios me ha mostrado en estos últimos días. Y bueno, estuve en Argentina, en Córdoba, la conferencia Hasta que Él venga. Fueron 3 días lindísimos, bellos en la presencia del Señor y sobre todo en la que los ojos de mi entendimiento fueron alumbrados y pude descubrir muchos aspectos del Señor que desconocía o que había visto superficialmente. Esta vez es como si hubiera visto más de cerca y hubiera podido apreciar mejor la belleza del Señor y algo que ha quemado fuerte en mi corazón. Ha sido una de las cosas que más me impactó, fue ver la belleza de la novia del Señor, ver la belleza de la iglesia de Cristo, ver la belleza del cuerpo de Cristo. Y muchas veces podemos pensar en la iglesia. ¿Qué es lo primero que piensas cuando dicen la iglesia? Se te ocurre la iglesia que tú conoces, te ocurre la iglesia local. Pero en realidad es que la iglesia de Cristo es hermosa. La iglesia de Cristo está madurando, la iglesia de Cristo es activa, la iglesia de Cristo es violenta, la iglesia de Cristo es amor, la iglesia de Cristo es hermosa. Y muchas veces tenemos un mal concepto de la iglesia por el ejemplo o por lo que vemos en nuestra iglesia local o en las iglesias en las que hemos recorrido. Y yo soy una de esas que tuvo no una muy buena experiencia. Voy a contar mi testimonio. Voy a hablar hoy de me fui de la iglesia, todo lo que pasó cuando me fui de la iglesia, volví a la iglesia. Hay tantas cosas que quisiera conversar con ustedes. Y quisiera que pongan en los comentarios de dónde nos están viendo y además si también han tenido experiencias un poco desagradables con la iglesia local. Y quisiera que hoy abras tu corazón al Espíritu Santo para que escuches este mensaje que yo sé que si te apareció por ahí, si alguien te lo envió, no sé, es porque el Señor va a hablarte y va a ministrar tu corazón a través de este video. Cuando tenía 8 años, fui a la iglesia por primera vez con mis padres y así empecé una vida en los caminos del Señor. Iba siempre a la iglesia. A la edad de 12 años empecé a formar parte del ministerio de alabanza, pero a los 16 años pasa algo dentro de la iglesia. No sé si solamente pasa en la iglesia, en mi iglesia, pasó en mi iglesia, espero que en tu iglesia no pase, pero los chismes, las envidias, las murmuraciones, lo que se entiende mal, hizo que el ambiente dentro de la iglesia se tensara, hizo que el ambiente dentro de la iglesia fuera un ambiente como un poco hostil y todas estas cosas, una cosa lleva a la otra. Y la cosa es que mi familia y yo terminamos separados de la iglesia. Estábamos muy confundidos al principio. No sabíamos si el diablo nos había sacado, no sabíamos si era el propósito de Dios salir de la iglesia. Estábamos confundidos. Nosotros éramos activos en la iglesia, nuestra iglesia local, y de repente estábamos en la nada. Yo estaba pasando una edad un poco difícil, ¿no? De 16 a 17 años, estaba terminando el colegio, tuve que mudarme a otra ciudad para seguir mis estudios en la universidad, empezar a trabajar y salir a un mundo que realmente yo no conocía mucho porque yo era una chica de iglesia, lejos de mis papás estaban acá en mi ciudad y fue difícil, pero una de las cosas que fue más dura fue ver la apatía de los que antes habían sido mis amigos, de los que antes habían sido mis hermanos. Fue ver la indiferencia de muchos de ellos, de verte en la calle y no saludarte. Era como si hubiera pasado a la tierra del olvido. Era como apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Más o menos algo así sentí yo. No sé si te ha pasado, no sé si de pronto dejaste de ir a la iglesia y las personas empezaron a olvidarte. No sé si de pronto ya nadie te llamaba, no sé si de pronto ya nadie se interesaba en lo que te pasara. Y si de pronto empezaron a hablar mal, si te juzgaron. De mi familia y de mí decían muchas cosas, muchos comentarios negativos y feos que
pudieron haber afectado muchísimo nuestros corazones y que ellos ni siquiera se dieron cuenta. El tiempo siguió, ¿no, verdad? Y yo seguí luchando por asistir a una iglesia en Guayaquil, pero era muy lejos la distancia. Bueno, la cosa es que con tantas cosas, dejé de ir a la iglesia, dejé de congregarme. Siempre luchaba por no caer, por no volver atrás, por ser diferente, como Daniel, por ser determinada en mi corazón. Pero la corriente del mundo, tantas cosas que pasaban, hicieron que yo me desligara de Dios y que hasta cierto punto llegara a pensar, mejor estoy acá, preferible estar acá que ser como esa gente que dice que va a la iglesia y ni siquiera me saluda. Y la verdad es que muchas veces comparaba y decía, no, mejor estoy aquí. Esa gente es una gente hipócrita, yo no quiero ser una hipócrita, ¿verdad? Y eso pasa, esas cosas pasan cuando las personas que están en la iglesia y que son la cara de la iglesia son personas inmaduras, son personas con poco amor de Dios y son personas religiosas que creen que lo saben todo, pero que en realidad no tienen misericordia, no tienen amor. Y esa no es la iglesia de Cristo. Así no es la iglesia. Y la cosa es que después de algún tiempo, cuando pasaban todas estas cosas que les digo de la tierra del olvido, de que nadie te llamaba, de que si me veían en la calle, ellos cruzaban la calle para no tener que saludarme y cosas así. Cosas que afectaban mis sentimientos porque yo decía, ¿por qué? Pero si yo nunca les hice nada, yo no les he hecho nada. Y era así. Pero en realidad yo estaba pasando también un proceso de conocer y sobre todo de aprender lo que no se debe hacer. No siempre en la iglesia vas a aprender a hacer lo que debes hacer. Muchas veces al observar a otros vas a aprender lo que no debes hacer. ¿Sí? Y ahora voy a hablar a las personas que de pronto tienes alguna incomodidad en tu iglesia. ¿Estás pasando por alguna incomodidad? ¿Te quieres ir de la iglesia? ¿Sientes que ya no soportas más? Pues yo te voy a decir algo. La Biblia dice, vence el mal con el bien. No dice que huyas del mal para que puedas hacer el bien en otro lado. Dice que venzas el mal con el bien. Si tú estás viendo que algo no está bien en tu iglesia local, ora al Señor y dile a Él que te dé la capacidad de poder cambiar eso que se está haciendo mal, pero tú haciéndolo bien, tú haciendo el bien, tú poniendo el ejemplo. Ora por tus pastores, ora por los líderes de la iglesia y si ves que algo no anda bien, ora al Señor. Muy pocas veces, de verdad, el Señor va a querer que tú te vayas de la iglesia, a menos que haya falsa doctrina en la iglesia, a menos que el pastor esté en pecado, al menos que ya tú veas que están haciendo cosas profanas, terribles. Entonces podrás orar al Señor y entonces el Señor te dirá, ok, muévete del lugar. Que también es posible. También puede ser que el Señor te quiera mover a otro lugar, pero no para quedarte en tu casa. Mira, hay personas que dicen, no, yo mejor estoy en mi casa porque las iglesias están todas corrompidas, las iglesias están todas dañadas, las iglesias ninguna sigue el modelo de Cristo. ¿Y tú crees que quedándote en tu casa tú vas a seguir el modelo de Cristo para ti? No. Porque sabes que la iglesia es un lugar en la que nos fortalecemos los unos a los otros. Ese es el diseño de Cristo. Lee Hechos en la iglesia primitiva. ¿Cómo eran? Perseveraban en la oración, en la comunión los unos con los otros. No dijo que cada quien se fue por su lugar. No es que se fueron porque lo que pasa es que a Juan no le gustaba cómo era Pedro, entonces Juan se fue por otro lado. No dice eso. Estaban todos juntos, tenían las cosas en común. Es verdad, eso es algo complicado de lograr, pero ese es el modelo de Cristo para la iglesia. Así que si tú estás pensando que quedándote en tu casa, tú estás bien, déjame decirte que por mucho tiempo yo pensé eso y no estaba bien. Porque los dones y los talentos que Dios te dio son para edificación de la iglesia. Los dones y talentos que Dios te dio son para que fortalezcas a otros y además para que tu carácter también pueda ser moldeado
en la comunión con los hombres, con las demás personas imperfectas, al igual que yo soy moldeada también. Así que mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, usted que de pronto está viendo este video y no sabe ni siquiera cómo le apareció, considere bien la decisión que está a punto de tomar, si acaso se quiere ir de la iglesia. Ore al Señor y mejor pregúntele, Señor, ¿qué más puedo hacer para que esta situación cambie en mi iglesia? Ayune, ore, adore al Señor y mantente activo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué no te gusta? Ora. Cámbialo desde el ámbito espiritual. Sí, con espíritu de discernimiento entiende qué es lo que está pasando. Conversa con los pastores. No te vayas. Cuando un dedo es separado del cuerpo, el dedo se pudre. El dedo se muere. El cuerpo puede seguir viviendo sin el dedo, pero el dedo no puede seguir viviendo sin el cuerpo. ¿Entiendes lo que digo? Y tienes un propósito, tienes una asignación, tienes una posición en el cuerpo de Cristo. Así que no huyas de tu asignación en el cuerpo de Cristo. Es difícil, por supuesto que sí. Es difícil lidiar con personas inmaduras, imperfectas. ¿Sabes que la Biblia habla de que donde está el trigo también está la cizaña? Y que donde hay ovejas también hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Pero el Señor no te dice que te vayas, ni el Señor te dice que tú arranques la cizaña y que la botes. Dice que va a llegar un momento en el que primero se recogerá la cizaña y luego se va a recoger el trigo. Eso va a pasar en los últimos tiempos. Ahora último, estamos viviendo algo en la iglesia y próximamente lo vamos a ver muchísimo más. Y es una separación y una distinción marcada entre los que son trigo y los que son cizaña dentro de las iglesias. Y vas a empezar a ver mucha gente que se va, mucha gente que se aparta. Y de pronto te va a doler y tú vas a decir, ¿pero por qué? Y vas a llorar. Pero ¿sabes qué? El Señor va a empezar a sacar la cizaña de la iglesia. Van a venir remesones, circunstancias que van a pasar en la iglesia local, que van a hacer que los falsos sean arrancados, que los falsos sean separados. Y la iglesia verdadera va a permanecer, porque su fundamento es la roca que es Cristo. Así que tú tienes que fundamentarte bien en Jesucristo. No sea que los vientos que vengan y los sacudones espirituales que vengan te remesan y te saquen de tu lugar y te termines secando, te termines apagando, te termines desanimando. Mira, va a venir un espíritu de desánimo en la iglesia. Va a venir un espíritu de desánimo que tú vas a decir, pero ¿y esto? ¿Esto es la iglesia? No, eso no es la iglesia. Eso es congregación. Y una congregación llega de todo. Al final, la Biblia dice que muchos van a decir, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre enseñamos. ¿Y el Señor qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Sabes que esas personas nunca fueron parte de la iglesia. Sin embargo, se congregan contigo. Uy. Y por ellos te vas a ir tú. No puede ser. No te puedes ir. Ahora, te fuiste de la iglesia. No sabes cómo volver. A lo mejor te fuiste de la iglesia o estás buscando iglesia o estás en tu casa y piensas que estás bien. Mira, hay gente que está esperando por ti. Y más que para recibirte con los brazos abiertos, es para que tú vayas y ames a los demás, como quizás no te amaron a ti. Ok, te lastimaron. Pues anda y restituye a los que también han sido lastimados como tú. Ahora que volví a mi iglesia local, tengo mucho cuidado en cómo trato a la gente. Porque sé el impacto que tengo en las personas. Cuando alguien se va de la iglesia, no dejo de saludarlo por eso. Cuando alguien comete un error y se siente avergonzado, no lo dejo nomás para que vea él lo que hace. Trato de ir, de abrazarlo y de decirle, hey, vamos, quédate, tú puedes, levántate. Porque cuando a mí me pasó, nadie fue donde mí. Porque yo ya aprendí cómo no debo hacer las cosas. Tú sabes lo que a ti te lastimó. Sabes cómo no se deben hacer las cosas. Vuelve
Vuelve o establécete en un lugar para que tú hagas las cosas de la manera correcta, de la manera que tú aprendiste, cómo se debe hacer. ¿Sabes por qué? Porque eres parte del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo es hermosa en todas partes. La iglesia de Cristo es activa, la iglesia de Cristo está predicando, la iglesia de Cristo está intercediendo, la iglesia de Cristo está violenta. Tú no puedes quedarte en tu casa así nada más. ¿Cómo le predicas a alguien? ¿Cómo le predicas a alguien si tú no vas a una iglesia? ¿Y cómo ganas a esa persona si tú no la envías a un lugar al que se pueda consolidar? Solamente hablas de Cristo así, hablas ¿y qué pasa con esa gente? La Biblia dice que hay que ir por el mundo y hacer discípulos, hacer personas que sigan a Cristo. ¿Cómo es que Jesús hacía un discipulado sin enseñarle a sus discípulos que amen a los demás y que fortalezcan a los demás? Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte y una vez vuelto, consolides a tus hermanos. Una vez vuelto, fortalezcas a tus hermanos. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando, Pedro, tú vas a pasar algo y te vas a ir. Pero cuando tú vuelvas, Pedro, porque mi voluntad es que tú vuelvas, tú vas a consolidar a tus hermanos, porque tú ya sabes lo que tú viviste, porque tú sabes lo que es. Yo te estoy hablando a ti que te fuiste, a ti que te da vergüenza volver o que te da un poco de dureza volver. Vuelve porque hay gente que está esperando que tú vayas para consolidarlos. Vuelve. Es un llamado del Espíritu Santo hacia su cuerpo. El Señor está uniendo su iglesia en todo el mundo. Si estás viendo este video es porque tú eres parte de. El Señor quiere hacerte parte de un movimiento que Él está creando en todas las naciones, que Él ya ha comenzado en todas las naciones. Y es el perfeccionamiento y la madurez de la novia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y Cristo viene por una iglesia madura. Cristo viene por una iglesia que tiene aceite, por una iglesia que tiene intimidad, por una iglesia que además conecta a los demás con Cristo. Hay cosas que hacer. Vienen tiempos activos para la iglesia de Cristo. No te quedes afuera. No te quedes afuera por una desilusión. No te quedes afuera por una decepción. No te quedes afuera por orgullo. Sométete a la voluntad del Señor. Conéctate con la iglesia de Cristo y haz lo que puedas hacer. Hay algo que puedes hacer. A lo mejor dices, no, es que yo no tengo una voz muy fuerte en la iglesia, a mí no me escuchan. Pero hay algo que puedes hacer. Hay algo que puedes hacer. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar en lo que estás haciendo en el cuerpo de Cristo? Yo te quiero ayudar. Somos colaboradores de Cristo. No eres tú, no es en tus fuerzas ni con tu conocimiento, pero sí con tu disposición. Te bendigo donde estás. Te bendigo. Gracias por llegar hasta aquí. Y sé que el Señor tiene algo contigo. Sé que el Señor tiene algo contigo. Entra en oración. Únete a Él. Y vas a ver cómo van a empezar a pasar cosas gloriosas en tu lugar de asignación. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. Chao.